Buenos días. El día de hoy les presentaremos el tema de determinación del contenido de carotenoides totales en tres especies de frutas y verduras comercializadas. El equipo está conformado por Martínez Cuautle Omar, Montesinos Cortés Elena Betsabe, Ocotitle Leosa Mariana, Pérez George Aldo Javier, Serrano Hernández Nicole y San Juan Díaz Brian. El equipo pertenece al tercer cuatrimestre Grupo B de la Ingeniería en Biotecnología y el trabajo se presenta el 25 de junio del 2020. Bueno, ahora continuamos con la parte de introducción. Y para esto vamos a definir lo que son los carotenoides. Para ello tenemos que estos son compuestos naturales que se encuentran presentes en diversas plantas o una gran variedad de organismos vivos como lo son las algas, hongos, bacterias e inclusive animales. Además, estos pigmentos son responsables de dar una coloración a flores y frutos, favoreciendo a la polarización y dispersión de semillas que dan o producen vida a su vez. O también son responsables de dar una estructura a ciertas partes de animales, como es el caso de las aves o algunos pájaros, en el que le da soporte a sus plumas. Cabe recalcar que estos son considerados como compuestos indispensables para la vida, ya que generalmente sirven en procesos como la fotosíntesis, es decir, la captación de luz y la fotoprotección. Estos son tetraterpenos, constituidos por múltiples unidades isoprenoides que a su vez están unidos a un ciclohexeno sustituido y insaturado en cada extremo de la molécula. Además, estas moléculas son lipofílicas, lo cual le confiere una nula solubilidad en agua. Ahora bien, la propiedad para absorber luz que tienen los carotenoides se deriva de la presencia de 7 o más enlaces doblemente conjugados, con la posibilidad de absorber así luz visible y producir colores que van desde un amarillo a un rojo. Ahora bien, como se muestra en la imagen, los carotenoides tienen dos clasificaciones generales. La primera son los carotenos, y es que estos se caracterizan por no tener oxígeno en sus anillos terminales. Un ejemplo de esto pues es el betacaroteno. Y la segunda clasificación son las antófilas, que en su caso contrario, estos tienen presencia de oxígeno en sus anillos terminales. Y un ejemplo de esto es la leteína. Ahora bien, los carotenoides se encuentran presentes en diversos alimentos, como se muestra en esta tabla. Y es que para que se presenten hay factores que influyen, como es la presencia de una cierta densidad del almacenamiento, la oxidación, así de cómo fue precosechado, de su estado de madurez obviamente del alimento y de las operaciones de proceso y conservación que llevaron estos alimentos. Ahora, cabe recalcar que también depende la temperatura y, por supuesto, la intensidad de la luz, también como el empacado, la esterilización, el tipo de suelo, riego, fertilización y otros factores que afectan al tipo de carotenoide que se va a hallar en el alimento. Pero como se muestra en la tabla, principalmente se suelen hallar este tipo de carotenoides en los alimentos que se muestran. Por ejemplo, en la zanahoria generalmente se encuentra el alfa y el beta caroteno, en la naranja, la leteína, en los crustáceos, la catanzantina y en el tomate el licopeno. Objetivos. Objetivo general. Precisar el contenido de carotenoides por el método espectrofotométrico ultravioleta visible en tres frutas y verduras de consumo habitual. Objetivo específico. Obtener los espectros de absorción UV visible de los extractos de chile anaranjado, mamey y mango. Medir el volumen de carotenoides totales en base seca y húmeda expresados como miligramos de beta-caroteno equivalente sobre 100 gramos, de los frutos chile anaranjado, mamey y mango. A continuación presentaré las hipótesis que se utilizaron en esta investigación. Como hipótesis nula tenemos que
La cantidad de carotenoides totales obtenida en 3 diferentes especies, Capsicum annum, chile anaranjado, Mamey americana, mamey y Mangifera indica, mango, tendrán efectos benéficos contra el cáncer. Además, presentarán concentraciones diferentes debido a la estación del año y los componentes de la planta. Por el lado contrario tenemos la hipótesis alternativa, que dice: la cantidad de carotenoides totales obtenida en 3 diferentes especies, Capsicum annum, chile anaranjado, Mamey americana, mamey y Mangifera indica, mango, no tendrán efectos benéficos contra el cáncer y además no presentarán concentraciones diferentes debido a la estación del año y los componentes de la planta. La etapa de madurez es el único factor que decisivamente afecta la composición de carotenoides, maduración en levaduras y frutas. Las hojas jóvenes y maduras generalmente tienen similares patrones cualitativos, pero diferentes concentraciones. Los alimentos se muestrean principalmente por 2 razones: realizar el control de calidad y determinar la vida del producto, y verificar las técnicas de manipulación y producción. El muestreo debe diseñarse de tal forma que permita tomar una muestra representativa. El diseño de plan de muestreo es muy importante, ya que toda persona implicada, como en la recolección y el envío de muestras, tanto como el personal del laboratorio. La técnica de toma de muestra. La toma de muestra debe ser realizada con responsabilidad. Enviar las muestras al laboratorio en el empaque original, y si no es así, transferir la proporción representativa en un contenedor, bajo las condiciones necesarias para el análisis, de ser posible 100 gramos. Poner su respectiva etiqueta a la muestra. Transportar las muestras en contenedores seguros y apropiados. Colocar los contenedores en un congelador para mantenerse fríos todo el tiempo hasta la hora del análisis. Y debe ser analizada antes de un periodo de 36 horas. La muestra debe ser guardada en un refrigerador o congelador a menos 4 grados centígrados para prolongar su duración. Esto se realiza si el análisis no se desarrolla inmediatamente. En caso de ser así, la muestra debe de estar a temperatura ambiente. La etiqueta de la muestra debe contener nombre del muestreador, número de identificación de la muestra, fecha, hora y lugar del muestreo, descripción de la muestra, incluyendo número de lote, razón del muestreo, nombre del propietario o fabricante, condiciones de almacenamiento del lugar del muestreo, métodos de muestreo y condiciones de almacenamiento y transporte en la que fue tomada. Las normas vigentes que aplican son la norma mexicana NOM 119 SSA1 1994. Es de bienes y servicios de materias primas para alimentos, productos de perfumería y belleza, colorantes orgánicos naturales, especificaciones sanitarias. Esta norma es de orden público y interés social y establece las especificaciones de identidad y de pureza de los colorantes orgánicos naturales para su aplicación en los alimentos y productos de perfumería y belleza, en los que son empleados como materias primas. Al considerarse estos como aditivos, su uso puede representar un riesgo para la salud, al encontrarse en ellos niveles altos de contaminantes, sustancias o solventes que se emplean para la extracción y que resultan perjudiciales para la salud del consumidor. Ahora, en la determinación cuantitativa de carotenoides por espectrofotometría ultravioleta visible, en este caso la propiedad de los carotenoides para absorber la luz en un rango UV cercano y en un visible,
Esta es utilizada para la cuantificación de los mismos en una solución por medio de la ley de Lambert-Beer. El coeficiente de absorción específica representa la absorbancia teórica de una solución de 1 gramo de pigmento en 100 mililitros de solvente medio en una celda de 1 centímetro de espesor. El carotenoide o mezcla de carotenoides a cuantificar se disuelve en un volumen conocido de un solvente apropiado, como normalmente se utiliza el hexano, el éter de petróleo ligero, la acetona o el etanol. La lectura del espectrofotómetro debe de estar entre los 0.3 y 0.7 unidades de absorbancia para asegurar la linealidad de la medición y minimizar errores instrumentales. Vamos a continuar con el equipo y material que se necesita para realizar el análisis. Necesitamos un embudo de separación, probetas graduadas, matraces volumétricos de 100 mililitros, pipetas, vasos de precipitado, un homogeneizador, un embudo, espátula, papel filtro con poro grueso, el espectrofotómetro de ultravioleta visible y una balanza digital. Y los reactivos que vamos a necesitar es acetona, agua, etanol y hexano. El hexano va a ser nuestro blanco para la calibración de nuestro equipo. El método para realizar el análisis consta de, primero tenemos que pesar 2 gramos del material vegetal de los distintos vegetales y frutos que ya antes mencionamos. Después vamos a realizar una solución homogénea que contenga estos 2 gramos de materia vegetal y una mezcla de acetona etanol 1 a 1 y vamos a dejar reposar por 24 horas a 4 grados Celsius. Después vamos a filtrar la solución. Puede ser al vacío o no, preferentemente se recomienda que sea al vacío. Vamos a emplear el embudo Buchner. Utilizaremos papel filtro con poro grueso. Posteriormente vamos a transferir esta solución a un embudo de separación. Vamos a añadir 50 mililitros de hexano y 25 mililitros de agua. Vamos a agitar vigorosamente. Esto se puede realizar con un agitador magnético o con un agitador de vidrio. Vamos a dejar reposar por 30 minutos para que la separación de las fases inicie. Después vamos a calibrar el espectrofotómetro utilizando el hexano como blanco, como ya se los había mencionado. Posteriormente vamos a medir la absorbancia de la fase orgánica empleando una longitud de onda de 470 nanómetros y vamos a expresar los resultados en microgramos de betacaroteno equivalentes en 100 gramos de muestra. Vamos a utilizar el coeficiente de extinción molar de 2500 referente al betacaroteno y vamos a aplicar la siguiente fórmula que nos dice que los microgramos de betacaroteno equivalentes en 100 gramos de muestra es igual a la absorbancia de la muestra por el volumen total del extracto por 10 a la 6 y todo esto sobre el coeficiente de absortividad por el peso de la muestra en gramos. Resultados. Obtención de los espectros de absorción UV, UV visible de los extractos orgánicos. Tabla de absorción máxima de los carotenoides para el espectro visible usando hexano como solvente. Aquí podemos ver 3 diferentes picos de las verduras analizadas, siendo el chile anaranjado con el mayor pico. Las longitudes de onda máxima en los 3 espectros de absorción UV, UV visible de las especies vegetales analizadas se encuentran en un rango de 418.05 a 474.98 nanómetros. El espectro visible de los carotenoides es bastante característico en el rango de 400 a 500 nanómetros, por lo cual suelen ser sustancias coloreadas. Se observa un máximo alrededor de 450 nanómetros.
Espectros de absorción de carotenoides totales obtenidos a partir de las especies vegetales analizadas. Chile anaranjado. Las longitudes de onda máxima registradas para este vegetal son de 448.12 a 474.96 nanómetros. En el caso del mamey, puede observarse un rango de longitudes obtenidas que van desde los 420.80 nanómetros hasta los 467.83 nanómetros. La longitud de onda máxima de la violaxantina, el principal carotenoide en el mamey, es de 419 nanómetros, utilizando etanol como solvente de extracción. En el caso del mango, el espectro de absorción UV visible obtenido a partir del extracto de este muestra un rango de longitud de onda entre 418.05 y 468.84 nanómetros, con un máximo de absorbancia a una longitud de onda de 439.86 nanómetros. El espectro de absorción UV visible para la violaxantina presenta tres longitudes de máxima absorción características: a 419, 440 y 470 nanómetros, utilizando etanol como solvente de extracción. Posibles carotenoides presentes en las frutas y verduras analizadas. Se puede observar que están divididos entre carotenoides de acuerdo al color del extracto y carotenoides posibles de acuerdo a su longitud de onda, según los vegetales analizados. Aquí se puede observar otra tabla de cuantificación del contenido de carotenoides totales en base seca y húmeda. Se puede ver que está clasificado en porcentaje de humedad, porcentaje de materia seca, contenidos totales de miligramos de betacaroteno equivalente sobre 100 gramos base húmeda y contenido total de miligramos de betacaroteno equivalente sobre 100 gramos base seca. Y se pueden observar los diferentes valores para cada una de fruta y verdura. Al comparar los resultados obtenidos de las muestras vegetales, se determinó que el chile rojo es la mayor fuente de carotenoides dentro de los vegetales en estudio, al poseer la mayor cantidad de miligramos de betacaroteno equivalente sobre 100 gramos, tanto para base seca como en base húmeda. Por consiguiente, tenemos el análisis de las técnicas utilizadas. Como primera técnica que se utilizó es la espectrofotometría ultravioleta visible. Esta utiliza una radiación electromagnética que podemos decir que es la luz de las regiones visibles. También utilizamos una radiación ultravioleta cercana, también una radiación infrarroja cercana de nuestro espectro electromagnético, es decir, una longitud de onda entre 380 y 780 nanómetros. La radiación absorbida por las moléculas desde esta región del espectro provoca transiciones electromagnéticas que pueden ser cuantificadas. A partir de esto, este análisis se utiliza para identificar algunos grupos funcionales de moléculas y además para determinar el contenido y fuerza de una sustancia. También se utiliza de manera general en la determinación cuantitativa de los componentes de soluciones de iones, de metales, de transición y compuestos orgánicos altamente conjugados. A continuación se muestra una tabla en la que podemos ver ejemplificado el coeficiente de absorción específica para la cuantificación de carotenoides. Como se puede observar, en la tabla del lado izquierdo tenemos los diferentes tipos de carotenoides que podemos encontrar. Tenemos nuestro coeficiente de absorción y el solvente en el que puede ser. A continuación tenemos la determinación de humedad. Esta técnica consiste en someter a nuestra muestra a un proceso de secado mediante calentamiento a una temperatura suficiente como para que se pierda el agua por evaporación hasta obtener un peso constante. La diferencia de masas antes y después del secado permite la estimación del contenido de agua en nuestra muestra. Sin embargo, este método
no permite diferenciar entre el agua y otros componentes presentes en la muestra y que también se volatilizan en condiciones de trabajo. Esto quiere decir que otros componentes presentes en nuestra muestra llegan a su punto de ebullición y empiezan a volatilizar. Además, la calefacción puede dar lugar a otros cambios químicos en nuestra muestra. Por ello, una determinación más precisa del contenido de agua requerirá la absorción del agua desprendida sobre un absorbente selectivo y posterior la pesada de este. Esto quiere decir que no vamos a permitir que todo lo que se llegue a evaporar simplemente se evapore y ya. Vamos a obtener todo ese y también todo eso que se volatilice y lo vamos a llevar a la medición de humedad. Es uno de los análisis más importantes en el control de calidad de los alimentos a nivel general. Todos los alimentos, cualquiera que sea el método de industrialización a que hayan sido sometidos, contienen agua en mayor o menor proporción. Se dice que para los alimentos el contenido de agua es de alrededor del 60 al 75%. Las razones de esta determinación es que el comprador de materias primas no desea adquirir agua en exceso. El agua, si está presente por encima de ciertos niveles, facilita el desarrollo de microorganismos. Con este método pretendemos eliminar o descartar todas estas interferencias o razones por las que debemos hacer el análisis. Discusión. A partir de los resultados obtenidos en este estudio, se dedujo que al trabajar con muestras que en su mayor parte presentan color amarillo, presumen una mayor concentración de carotenoides, tales como zeaxantina, cicaroteno, luteína, alfa-caroteno, violaxantina, por lo cual presentan similitud en los espectros de absorción. De igual manera, mediante el análisis espectrofotométrico UV visible, se encontraron posibles carotenoides, todo esto de acuerdo a la longitud de onda obtenida mediante el análisis. 1. Chile anaranjado. Dentro de este se encontraron carotenoides como la catsina y el betacaroteno, y es que su presencia se debió a que, en general, los solventes de baja polaridad poseen muy poco efecto en la posición de absorción máxima, dado así o provocando que un carotenoide tenga una absorción máxima en su mayoría idénticas tanto en hexano, petrolato, líquido y metanol, es decir, en los diversos disolventes, siendo de esta manera posible sugerir que los carotenoides están en presencias en el chile anaranjado, aun cuando los valores de sus longitudes de onda máxima experimentales no sean exactamente iguales a los teóricos. Número 2. Mamey. Dentro de este solamente se encontró un carotenoide, que fue la violaxantina, y este se debió a la falta de carotenoides reportados en el análisis, que se pudo deber sin duda alguna al solvente utilizado, el cual pudo haber generado un desplazamiento batocrómico o isocrómico. 3. Mango. Al igual que en el mamey, se encontró solamente un tipo de carotenoide, todo esto en relación a la longitud de onda, y una vez más fue la violaxantina. Y es que este carotenoide puede ser el mayoritario dentro del contenido de carotenoides totales en el mango, obviamente sin tomar en cuenta los carotenoides que se obtuvieron por colorimetría. De acuerdo a los resultados obtenidos en la cuantificación de carotenoides totales en base seca y húmeda, se observa un aumento en la cantidad de carotenoides cuantificados en base seca en los vegetales estudiados. Esto se debe a la pérdida de humedad, compuestos volátiles y sólidos solubles, ya que estos no fueron considerados y pueden interferir en los resultados. Al comparar resultados también se determinó que el chile anaranjado es la mayor fuente de carotenoides, ya que contiene la mayor cantidad de microgramos de betacaroteno equivalentes por cada 100 gramos, tanto para base seca como en base húmeda.
De igual manera, se observó que la concentración de carotenoides presentes en un alimento es inversamente proporcional al porcentaje de humedad que contiene el mismo. Conclusión: la identificación de los carotenoides es posible gracias a la espectroscopía ultravioleta, ya que cada una de las moléculas tiene un espectro de absorción específico, lo cual nos ayuda a obtener los resultados antes mencionados, ya que la interpretación de las gráficas de absorción también nos ayudan a identificar las concentraciones de cada uno de los carotenoides presentes en las distintas muestras. Es importante mencionar que esto también es posible gracias a los distintos reactivos usados en las técnicas anteriores, ya que gracias a ellos se lleva a cabo la liberación de carotenoides y la eliminación de interferentes que puedan alterar los resultados en los análisis de espectroscopía. Conclusión: Montesinos Cortés, Selene Betsabe. De acuerdo a los resultados obtenidos en la determinación cuantitativa de carotenoides por medio del método de espectrofotometría ultravioleta visible, se deduce que cada fruto o vegetal a analizar contiene diferentes cantidades de carotenoides. Esto se debe a ciertos factores genéticos, estaciones del año, etc. Cabe resaltar que la presencia de estructuras químicas como anillos terminales y grupos funcionales oxigenados determinan el color intenso de cada fruto o vegetal, y éstas presentan las proporciones lo suficientemente grandes para que, al hacer una ingesta diaria, se disminuya el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como el cáncer. Como conclusión, puedo decir que los carotenoides son responsables de la gran mayoría de los colorantes amarillos, anaranjados o rojos presentes en los alimentos vegetales y también de los colores anaranjados o de varios alimentos animales. Desde hace muchos años se sabe que algunos de estos compuestos, como A y B-caroteno, así como la B-triptoxina, son provitaminas A. No obstante, estudios recientes han puesto de manifiesto las propiedades antioxidantes de estos pigmentos, así como su eficacia en la prevención de ciertas enfermedades del ser humano como la osteosclerosis o incluso el cáncer. Son pigmentos estables en su ambiente natural, pero cuando los alimentos se calientan o cuando son extraídos en disoluciones en aceites o en disolventes orgánicos, se vuelven más lábiles. Conclusión: Aldo Javier Pérez Jorge. Dados los resultados obtenidos de los respectivos análisis llevados a cabo, se reveló que el contenido de carotenoides totales en las distintas especies analizadas varían considerablemente entre una especie y otra. Los frutos analizados contienen una mezcla de carotenoides y en cada fruto la intensidad de sus extractos obtenidos depende del tipo, cantidad o concentración de carotenoides presentes en cada uno de los frutos analizados. Estos juegan un papel importante en la salud humana, pues la presencia o ausencia de estos en una membrana celular podría afectar el funcionamiento de esta, permitiendo que dichos carotenoides se involucren en diversos procesos para lograr un balance entre agentes oxidantes y antioxidantes. Gracias a los resultados podemos decir que el chile anaranjado es el que es más rico en carotenoides totales, a comparar con las otras dos frutas analizadas, y el mango es el de menor porcentaje de carotenoides que reveló el estudio. Por otro lado, se nota que el hexano desarrolla un gran papel para la extracción de los carotenoides en los frutos analizados, pues este demostró tener una gran efectividad para el estudio.
A partir de la aplicación de diversas pruebas para comprobar la presencia de carotenoides en frutas y o vegetales, se encontró que el contenido de carotenoides varía considerablemente de una especie a otra debido a los factores de crecimiento, condiciones físicas que haya sufrido el fruto vegetal, número de dobles enlaces, presencia de anillos terminales, presencia de grupos funcionales, entre otras. También es importante tomar en cuenta el tipo de solvente utilizado y la técnica de extracción de los carotenoides. De igual manera, se encontró que una de las tres muestras problemas, el chile anaranjado, es el que contiene una mayor cantidad y diversidad de carotenoides. Sin embargo, los tres son una promisoria de estos, por lo que una ingesta frecuente y diversa reduce el riesgo de desarrollar enfermedades degenerativas o cardiovasculares. Los carotenoides pueden jugar roles importantes en la salud humana. La presencia o ausencia de los mismos en una membrana podría afectar el funcionamiento de esta, permitiendo de esta manera a dichos pigmentos, ya sea de manera directa o indirecta, se involucren en una gran diversidad de procesos dentro del organismo para lograr un balance entre los agentes oxidantes y antioxidantes.